¿Ya vieron quién es? Exacto, es Galileo Galilei. Claro, ¿cómo no conocerlo? Un gran físico matemático muy reconocido. Claro, él nos dio la teoría heliocéntrica, basada en que el Sol es el centro del universo. Fue juzgado porque al creerse entonces que la Tierra era el centro del universo, el hombre era lo más importante en la historia. Todo giraba en torno a él. Entonces, contradijo esta creencia y fue juzgado. También otra aportación muy importante que nos dio fue la perfección del telescopio. Claro, mejoró 30 veces su visión. Pero ¿para qué seguir hablando? Shh, veamos. Acuérdate que también otra cosa muy importante fueron las leyes del movimiento. Gracias a ellas sabemos por qué las cosas caen y no flotan. Claro, su mayor intención en descubrir era la gravedad y el movimiento. Pero no sigamos hablando de él. Veamos lo que él nos dice. Con ustedes, el grande, Galileo Galilei. Muy buenas tardes. Tal vez muchos no me conozcan. Yo soy Galileo Galilei. Sí, se podría decir uno de los mejores físicos, científicos y matemáticos que ha existido en la historia. Bueno, yo fui el mayor de los 7 hermanos. En una familia demasiadamente chica, en ese entonces. Mi padre, Vicente Galilei, a obra de él, a los 17 años, me metió a la Universidad de Pisa. Bueno, ahí yo estudié medicina y filosofía de Aristóteles. Aristóteles. Yo, Aristóteles, vengo a contradecir a este señor, Galileo Galilei. Ha difamado lo que yo he dicho. Que el Sol es el centro del universo. Tonterías. Pero no he difamado. Solo quiero comprobar las teorías que tú has puesto. Eso no es difamar. Claro que sí. Y aparte, tú, las teorías que has puesto, solo las has pensado nada más. ¿Eso crees? Sí. Sí, lo creí. Galileo no solo creía lo que le decían, a él le gustaba experimentar, afirmar, no solo escuchaba las explicaciones, sino buscaba una respuesta a todo. Muchas de sus investigaciones se basaban mucho en la observación y en el cálculo. Pero se han preguntado, ¿desde cuándo le nació esa duda y esa curiosidad a Galileo por el movimiento? Veamos. ¿Por qué te caes y no flotas? ¿Que hay una fuerza que te hace para abajo? ¿Por qué no flotamos todos? Qué raro. No flotaste, pero te caíste. ¿Algo tiene en el suelo? ¿Qué te agarró o te manipuló? ¿Por qué no flotamos? Voy a empezar una investigación. Tú no te me escapas. Después de esto, Galileo se interesó mucho por el estudio del movimiento y de la física. Es por eso que entró a la Universidad de Pisa. Él descubrió que la Tierra tiene 2 movimientos. Claro, volvió a ser juzgado. En esta universidad le pusieron un apodo, el cual era el Disputas.
Se lo ganó gracias a que siempre cuestionaba todo. La creencia de Aristóteles, sus teorías. No se quedaba callado, sino le interesaban respuestas, explicaciones, y las conseguía. Pues sí, pero no se me hace justo que le hayan dicho así. Pero imagínate, en una edad como esa, ¿tú qué hubieras hecho? Pues es que él tenía curiosidad por saber esas respuestas. Pero se imponía ante la ley. Pues sí, pero el profesor tenía la obligación de explicarle por qué eran esos ¡Ya, argumentos. cállense! Ah, ¿No es mejor verlo en lugar de estar discutiendo tonterías? exacto, hay que verlo, como quiera. ¿Disputas? ¿Qué tal? Buenos días, jóvenes. Tomen asiento. Hoy hablaremos sobre la teoría de Aristóteles, sobre que la Tierra es el centro del universo. Pero no, profesor. Eso no es verdad. Eso es verídico. Solo lo pensó Ya, Aristóteles. vaya otra vez. Pero, ¿por qué no piensan? ¿Por qué Guarda usted no silencio. piensa? Sí pensamos. Aquí viene a estudiar. Entonces, no me contradiga. Pero no lo estoy Siéntese y guarde silencio. Gracias. Adiós. Como se darán cuenta, nunca escucharon las ideas que tuvo Galileo Galilei. Y fue por eso que le nació más seguir investigando y poderles demostrar que él es el que tenía la razón. Claro, todos cuestionaron sus teorías, pues es como si alguien hoy en día llegara y nos dijera, oye, la Tierra es cuadrada. Galileo Galilei fue un hombre muy prolífico. Esto quiere decir que aportó muchas cosas a la ciencia, tenía mucha creatividad. Claro, como investigar sobre las lentes. Exacto, el anteojo. Gracias al anteojo pudo perfeccionar, más no crear, el telescopio. Claro, también ayudó esto a la invención del microscopio para ver organismos unicelulares. También gracias al telescopio pudimos descubrir cosas como las 8 lunas de Júpiter Las manchas en el sol. y los cráteres lunares. Yo no siento que sirva. Se ve muy poco. Ay, lo siento, vecina. Se ve muy poco. ¡Vane! ¡Vane! Dígame, señor. Por favor. Llévate esto. No me sirve. Y ven por acá. Tú, que has sido mi ayudante por años. ¿Me podrías dar una idea en mejorar ese aparato que solo se ve muy poco? Pues podríamos practicar algún acercamiento con más lentes. Aumentar el aumento. Ay, no se me hubiera ocurrido. Tráeme la porquería esa y déjame trabajar. Voy a trabajar en él. Tras varios años de investigación y mucha observación, Galileo pudo perfeccionar y aumentar 30 veces más los objetos que se pueden ver con el telescopio. ¡Vane! ¡Milagro! Lo he podido mejorar. ¿En serio? Sí. Ve, ahora veo la luna. ¿La luna? No es lisa, tiene cráteres. No es una esfera perfecta. Oye, con esto voy a poder verificar la ley que la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol. Por favor, llévatelo. Sí. Gracias. Bueno, con esto Galileo Galilei descubrió que en la iglesia se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que los planetas giraban alrededor de ella. Galileo descubrió que esto no era cierto. La Tierra tenía movimientos propios y no estaba estática. Y también que los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol. Claro, Galileo fue juzgado, pues su teoría nadie quería escucharla. Se imponía ante las leyes y todos comenzaron a ponerse en contra de él.
que hacer algo. Sí, siempre se pone en contra de nosotros. ¡Quémenlo! ¡Es un traidor! Siempre... Ese Galileo está en contra de las leyes de la iglesia. Vamos a acusarlo de hereje. Por defender sus creencias y gracias a su magnífico orgullo, fue llamado a un juicio. en el cual se le acusaba de herejía, lo cual era estar en contra de las leyes de la iglesia. Señor Galileo Galilei, ha sido acusado de herejía ¿Pero por qué? por la razón de haber dicho que la Tierra no es el centro del universo, es el Sol. Aparte, decir que la Tierra gira sobre su propio eje. Pero eso es verdad. Nada. Será sometido a un juicio. Si no, retráctese. Me retracto. La Tierra es el centro del universo. Y que no gira. Que no gira en su propio eje. Concluimos esta sesión. El señor Galileo Galilei se ha retractado. Estará bajo Custodia. custodia en su propia casa. No podrá realizar ninguna investigación. Se ha concluido la sesión. Pero lamentablemente se mueve la Tierra. Pero claro que se mueve. Él solo dijo eso para así poder seguir con sus investigaciones en casa, sin que nadie lo criticara o lo detuviera. Siguió a pesar de que su hija, Virginia, había fallecido recientemente. Pero no se dio por vencido. Siguió adelante con sus investigaciones y pudo deducir por qué existe la fuerza de gravedad, por qué los objetos no caen. Pudo hacer también muchos otros descubrimientos importantes, como la báscula, también como el péndulo, que hasta la fecha siguen siendo utilizados. Por ejemplo, el péndulo. Un simple artefacto que con un simple lazo y con algún cierto peso abajo puede calcularse y ayudar a medir el tiempo. La báscula es un objeto maravilloso. Se pueden medir masas. Él hizo que el comercio surgiera una revolución en él. Fue el mejor. El microscopio, creado a partir del telescopio. Con él podemos ver organismos unicelulares. El termómetro, usado hasta el momento para medir temperaturas. Un objeto realmente maravilloso. Gracias a la ley del péndulo, él pudo crear una herramienta más para mejorar el reloj que hoy en hora lo usamos. Por el momento no nos queda más que decir, Más que... ¡Gracias, Galileo! Bueno, pues ellos fueron los chicos, me gustaría que me acompañaran. Ya hicieron su salida como personajes, pero bueno, ya van a entrar como estudiantes de secundarias técnicas. Ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 29. Y hoy nos vinieron a hacer esta presentación sobre Galileo. Y es una manera muy entretenida de aprender, ¿no? De aprender todas estas cosas, todas estas maravillas que nos heredó este gran pensador, que a pesar de que, como dicen, en su época fue muy criticado, fue una persona, a ver, nos acercamos un poquito, eso es, muy bien. Aquí las chiquitas. Ahora sí, chiquitas, para acá, eso es, muy bien. Es que somos muchos y no cabemos. Muy bien, me gustaría que me explicaran,
¿cómo fue que se les ocurrió hacer este tema en una obra de teatro? Porque finalmente es muy difícil a veces obtener conocimientos en clase, con una exposición o una lectura, pero cuando lo vemos frente a un escenario es mucho más fácil comprenderlo, ¿no? Y sobre todo de este personaje que a veces dio tanto a la ciencia que nos es muy difícil ir explicando cada cosa por separado, ¿no? ¿A quién le gustaría empezar a explicarme por qué una obra de teatro? Bueno, esto fue una idea de nuestro profesor, el maestro Alejandro Sánchez Piña, que nos eligió a nosotros y pues fue un gran honor que nos haya elegido. Aquí tenemos al profesor, ahorita vamos a ver que entre también, porque, bueno, él fue entonces su asesor, él les dio la idea. ¿Y cómo fueron armando la obra? A ver. Bueno, a partir de diferentes partes de la vida de Galileo Galilei, quisimos representarlas para que vieran lo que era estar en su época. Ok. Querían reflejar entonces no solamente los descubrimientos, sino además el contexto histórico en el que se desarrolló este personaje, que era un contexto muy complicado, ¿no? Ya decían, él sufrió mucho desde la infancia, fue una persona muy señalada porque tenía ideas en esa época muy raras. Pero bueno, ustedes también decían, es como si ahora nos dijeran, la Tierra es cuadrada y al final, donde se ve el horizonte, se van a caer y va a haber monstruos, ¿no? Esa era más o menos la idea que ellos tenían, y cuando de pronto llega alguien y les dice que así no son las cosas, es muy difícil comprenderlo. Y cuéntenme, ¿ustedes sí aprendieron de Galileo? Sí. Claro, todas sus investigaciones nos dejaron algo en la historia, y se han hecho varios proyectos y modificado varias cosas gracias a él y sus investigaciones. Sí, definitivamente el mundo cambió gracias a sus descubrimientos, ¿no? Ya decían, el comercio, la historia, la forma de ver el mundo cambió completamente a partir de muchas cosas que él inventó. Díganme, ¿qué es lo más? Para ustedes mencionaron muchísimos de los inventos que se lograron, que él logró o que se lograron gracias a él. No todos él, digamos, los descubrió, los inventó, pero sí ayudó a que se descubrieran gracias a las herramientas que él hizo, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes su descubrimiento favorito? ¿Cuál sería para ustedes el más importante en nuestras vidas? A ver, acá. Bueno, a mí me llama mucho la atención el telescopio, porque a pesar de que él no lo inventó, lo perfeccionó y le dio otra visión, le dio otras ideas a este mundo, y a pesar de que lo culparon de herejía, pues él tenía la razón y lo comprobó. Y además surge de ahí, bueno, no de ese descubrimiento, pero él inventa una frase que la dijeron en la obra y que marca un parteaguas histórico, ¿no? Y sin embargo se mueve. O sea, sí ustedes me pueden decir que no es así y yo puedo decir enfrente de ustedes que no es así y sin embargo es así, ¿no? O sea, él se retractó para salvar su vida, y sin embargo no cambió sus ideas y sus ganas de seguir investigando. Y ese es un gran ejemplo, ¿no? Porque a veces nosotros no vamos con las ideas de los demás y eso cuesta mucho trabajo. Pero sabemos que al fin y al cabo, cuando estamos seguros de que tenemos la razón, es bastante productivo luchar por ello. ¿Ok? A ver, acá de este lado, ¿cuál es tu descubrimiento favorito? Bueno, pues la balanza, como lo dije, ayuda a medir masas. Revolucionó el comercio, es muy importante, actualmente la seguimos usando y pues gracias a Galileo se hicieron todos esos inventos. Ok, muy bien, la balanza, a ver de este lado. Bueno, para mí uno de sus grandes inventos fue el microscopio, porque gracias a él ahora sabemos de enfermedades y cosas que a simple vista no vemos. Ok, sí, es como descubrir un nuevo mundo, ¿no? Siempre yo creo que la experiencia de ver por primera vez en el microscopio es algo que no se nos olvida nunca, porque es observar algo que a simple vista no hubiéramos imaginado que existía, ¿no? Y bueno, ahora muchos de los grandes descubrimientos en cuanto a vacunas y enfermedades son gracias a ese descubrimiento, al microscopio. A ver, de este lado. Pues yo creo que el mío sería el péndulo, como lo dije en la obra. Yo creo que ese nos ha ayudado bastante para medir el tiempo, más que nada, y pues fue un invento de Galileo que salió de la nada. Ok, sí, claro, el péndulo, sobre todo ya decías tú, por el tiempo, por los relojes, que, bueno, se mecen, ¿no? Ok, de este lado, el personaje principal, Galileo, que nos decía,
qué trabajo es representar, qué importante es representar a un personaje histórico que cambió el mundo. Bueno, a mí no se me hizo difícil, sino que se me hizo muy didáctico para aprender sobre la vida de Galileo, de un personaje muy importante de la historia, de una forma divertida, no aburrida. También me gustó mucho representar a este personaje, pues dio muchas aportaciones a la historia que ahorita todavía hemos usado. Ok, muy bien. ¿Y tu invento favorito? El telescopio. Ok, también te gustan mucho las estrellas y el universo y los nuevos descubrimientos. Sí. Y el telescopio sigue revolucionándose, aunque lo ocupamos actualmente, ahora ya hay telescopios digitales y ya pueden medir distancias, pero sin embargo él fue el que revoluciona esto, ¿no? El que hace posible que ahora siguen habiendo cambios y descubrimientos, pero él fue el que lo inició. Muy bien, ¿quién me falta de este lado? Bueno, el mío también sería el telescopio porque me fascina la idea de saber en qué medio habitamos y cómo está formado el universo. Ok, ¿acá? Para mí sería el termómetro, porque no me imaginaría cómo sería el universo, esta época, si no supiéramos cómo medir temperaturas. Ok, muy bien. ¿Y tú interpretaste un personaje antagónico a Galileo como el acérrimo enemigo? Que en esa época pues señalaba mucho, ¿no? El que él era el que deberían de inventar algo para que a él lo sacaran del núcleo científico, porque pues iba en contra de todos los demás, ¿no? Y ¿qué te pareció al principio como interpretar al malo? Bueno, también tu personaje es un personaje principal para la historia, ¿no? También tiene sus aportaciones científicas, pero en esta historia era el enemigo, y entonces, ¿qué tan complicado es eso? Pues no es tanto así complicado, tratamos de no poner estar en contra de Aristóteles, ¿no? Porque él también aportó muchas cosas, lástimamente no fueron cosas verídicas y no las probó, era lo que queríamos hacer ver, y la verdad no fue muy complicado y fue fácil. Okay. Es que él traía esa personalidad como que de Aristóteles. ¿Sí? ¿Ustedes creen? Un poquito. No, dicen no. Ok, bueno, pues les agradecemos mucho. Nos falta su profesor que venga aquí a contarnos qué tan complicado es montar esta historia y cómo van los chicos, cómo se aprende mejor de esta manera. Pues lo complicado ahorita fue los tiempos y que realmente quizás no habría el tiempo para hacer todo un guión. Por fortuna nosotros trabajamos mucho sobre una técnica de improvisación, que no es venir a ver qué sale, sino sobre ciertas ideas, manejar y desarrollarnos. Y creo que se nota que algunos estaban nerviosos en la cámara y demás, pero ya van dominando esto y poco a poco ellos ya tienen lo importante es que tengan la idea y ya de ahí las palabras fluyen de manera más dinámica y creo que era lo difícil, ¿no? Que ellos se quitaran el miedo. La verdad un poquito Max que el año pasado estuvo con nosotros ya en un tallercito de teatro y más suelto, pero los demás eran así como muy nuevos, ¿no? Y también eso es parte del reto, ¿no? De animarlos, de que ellos investiguen, porque cada uno trajo su investigación para empaparse del tema y para que realmente no les dijera uno, tienes que decir esto, sino te van a hacer lo que dices porque lo investigaste. Yo creo que esa es la parte difícil, pero también es la parte más emotiva, ¿no? Y seguramente les va a quedar más grabado porque a partir de la investigación siempre es mejor el saberlo que el aprendérselo de memoria, ¿no? Ustedes ya con la investigación y basados en lo que aprendieron, pues ya va a ser un conocimiento más importante y más trascendental, porque si se lo hubieran aprendido de memoria, bueno, sabrían su línea cada uno, pero no sabrían quién era Galileo, pues solamente Galileo. Y Aristóteles, solamente Aristóteles. Pero es un conocimiento que seguramente va a trascender. Pues nosotros les agradecemos mucho a la Técnica 29 por haber venido hoy y presentarnos este
proyecto tan bonito y esperamos que sigan en esto del teatro y que nos traigan a presentar más temas. Seguramente sería muy interesante ver a lo mejor un tema de matemáticas o un tema de historia, que a veces son materias que nos cuestan trabajo y verlas representadas en el escenario, aquí una teoría o un teorema o ahí estaría más complicado, ¿no? Pero seguramente sería muy entretenido. Y antes de irnos, me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad, aquí nuestros alumnos, de enviar sus saludos. Entonces, vamos a empezar por allá. Pues yo quiero saludar a todo el alumnado, profesores, toda la gente que trabaja en las escuelas secundarias técnicas, porque yo creo y sé que hacen un buen trabajo. Bueno, yo le quiero mandar también saludos a mis amigas y a mis profesores, que gracias a ellos ahora estoy aquí, y a mi mamá y a mi papá. Bueno, yo también sería mis compañeros y mis profesores que me han apoyado a estar aquí. Bueno, yo le quiero decir a toda la escuela Xutecutli en general que pues sin ustedes tampoco hubiéramos podido hacer esto, ¿no? Porque nos inspiramos para hacerlo bien, para la escuela, para quedar bien. Bueno, yo también a todo el alumnado de la Xutecutli, a mi papá, a mi mamá y pues a los profesores, que pues muchas gracias por ayudarnos a aprender mejor, a saber un poco más. Bueno, yo también a la Xutecutli por apoyarnos y ayudarnos a aprender cosas nuevas y mejores en la vida. Pues yo creo que también, ¿no? Pues a todas las personas que conozco, familiares, amigos, y pues el apoyo de los profesores que nos dieron para poder hacer esto. Pues yo a todas las escuelas hermanas, a nuestras autoridades, el maestro Carlos, la maestra Gloria, la maestra Ana Luz, el maestro Eric, que estuvieron atrás de ellos apoyándonos, y principalmente a todos los chicos que nos ven y que nos acompañan en las clases también, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nosotros les agradecemos a todos los chicos y las chicas que estuvieron hoy aquí. ¿Todos se ven? ¿Sí? Muy bien. Agradecemos a los directivos. Un saludo desde aquí por haberles dado las facilidades para estar hoy aquí y presentarnos esta obra. Y bueno, como siempre, enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, ya que nos brinda todas las facilidades para que ustedes y nosotros hagamos estos programas tan divertidos. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Hoy estuvimos con los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 29. Muy bien, que nos presentaron esta obra de teatro. Nosotros nos vemos mañana. Esto fue Nuestros Alumnos. Adiós.